ella parece que ya está de llegar. Muy bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Hoy día es la cuarta jornada de la Escuela de Invierno para investigadores en etapa inicial. El foco de esta sesión de hoy día va a ser como pensar, dedicarse a conversar y a pensar en torno a la vinculación con el medio y la divulgación científica. Otro de los aspectos relevantes en el quehacer académico en general y particularmente importante para pensar para todos los que estamos en una etapa relativamente temprana en nuestras respectivas carreras. Entonces, bueno, les cuento que, si esto me permite... Ahí sí, ahí me pueden. Eso. Hoy día, bueno, vamos a comenzar como lo hemos hecho en los días anteriores con un panel, con un conversatorio en torno a la temática que nos convoca hoy día. Va a estar Paula Luengo, va a estar Alejandro Marambio y Denise Sepúlveda, que va a estar acompañándonos por Zoom. Vamos a tener a 10 para las 11, como es habitual, una pausa, un recreo. Y luego vamos a seguir, también como ha sido habitual a lo largo de esta semana, con una actividad de taller práctica en torno a cómo para cada uno, y luego como en grupos, cómo pensar la vinculación con el medio, ¿no? A partir de nuestros trabajos, a partir de nuestros objetivos, que a veces son bien personales, a veces pueden estar en una agenda compartida con otros. Y luego vamos a hacer una breve síntesis como cierre de la jornada. Ayer justo acaba de llegar... La cámara la pueda apuntar. Sí. Al lado de Alejandro, al lado de Gabriel. ¿Cómo que? Quizá ahí para apuntarte mejor con la camarita. Hola Paula. Hola, bienvenida. Tuve muchos problemas para llegar, perdón. Hola, buenos días. Disculpen el atraso. Entonces, justo estábamos haciendo como una introducción y yo voy a decir como unas palabras muy como iniciales antes de presentarlo y comenzar como el conversatorio. Bueno, una imagen particularmente persistente que ha acompañado como a la universidad desde sus comienzos es esta idea de la universidad como torre de marfil. ¿Ah? Un espacio institucional o una comunidad de científicos, académicos que se cierra en cierta forma sobre sí mismo y que está como a distancia o alejado del resto de la sociedad. Es muy posible que esta idea, muy poderosa, que se repite habitualmente cuando se piensa la relación de la universidad con el medio, haya cambiado un poco para los propios académicos. Y ayer, ¿no es cierto?, Francisca Gutiérrez nos comentaba, nos recordaba que las bases de ANID, por ejemplo, han ido cambiando con el tiempo, y ahora ya no se evalúa solo, ¿no es cierto?, la cantidad de papers publicados, sino que empieza a ser relevante una narrativa, una coherencia en la trayectoria de los investigadores, que incluye como un elemento central su vinculación con el medio, ¿no? Y con el impacto que tiene la investigación más allá de los papers publicados, digamos. Entonces, eso es verdad, eso está cambiando, pero si cada uno, no sé, le pregunta a sus amigos o familiares no académicos, es muy probable que en la sociedad en general siga existiendo esta imagen, esta percepción duradera y resistente, en que los académicos un poco como que viven en un mundo aparte y trabajan para sí mismos, en torno a preocupaciones para sí mismos. Entonces, a propósito de la temática que nos convoca hoy día, yo quería solo partir, no voy a concluir aquí, no vamos a terminar acá obviamente, pero recordando este punto base en cierta forma. Una segunda idea como fuerza introductoria que yo quería recordarles es que a pesar de que se está volviendo parte de los criterios de evaluación, de ANID, de las instituciones que regulan el desarrollo científico en Chile y fuera del país,
La vinculación con el medio no es algo que sea como fácil o evidente, que va de suyo. Y en el fondo las dos imágenes que les estoy mostrando acá quieren graficar un poco estas posibilidades. Lo que hay detrás de esto es que la academia, a pesar de su apertura o sus demandas crecientes por apertura, funciona con lógicas propias o con requerimientos propios, que son distintas a las cuales funcionan, qué sé yo, el Estado propiamente tal, o las ONG, o el mundo empresarial. Entonces, la colaboración entre organizaciones, personas que operan en espacios que tienen lógicas de funcionamiento y metas específicas distintas, no es obvia, no es obvio cómo hacer esa articulación. No obstante, que sea cada vez más deseable hacerlo, digamos, y que incluso sea un imperativo. Pero esto puede funcionar, por decirlo de alguna manera, en la imagen que le estoy mostrando a la izquierda de forma más o menos armoniosa, y es algo que en el fondo tal vez todos desearíamos, ¿no? Hacia allá quisiéramos encaminarnos. Pero también, dada esta divergencia o esta expectativas, métodos, lógicas de funcionamiento distintas, también puede terminar en algo que no es tan armonioso, en algo que puede ser eventualmente conflictivo. Yo imagino que vamos a conversar durante hoy día sobre experiencias que han dado lugar tal vez a malos entendidos, que habían las mejores de las intenciones, pero que no siempre era fácil compartir y llegar a un mismo puerto haciendo colaboración con actores dentro de la academia y fuera de la academia. Entonces, nada, simplemente insistir en eso. No es evidente cómo hacerlo y requiere de habilidades específicas que muchas veces la academia no enseña o no provee, y que este es un espacio como para comenzar a reflexionar en torno a aquello, a partir de la experiencia. Eso. Y en coherencia con lo anterior, es como mostrarles, darle una idea inicial. Esto lo vamos a retomar después en el taller del segundo bloque, para cuando ustedes tengan que pensar su propia y particular forma de vincularse con el medio. Este esfuerzo es complejo y diverso. Es complejo porque involucra a muchos actores posibles, ¿no? O sea, como desde el Estado, las ONG, organizaciones locales, el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento, organizaciones de base comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es un poco mostrarle esta diversidad, este espectro muy amplio de formas de colaboración. No existe solo una, ni única, con un cierto tipo de actores. Y yo quería darle un ejemplo que me sugirieron también acá, un ejemplo concreto, uno entre muchos, ¿no? Solo es como para sugerir, no, esto no es para decirle esta es la única forma, ¿no? La relación que se puede establecer entre la academia y los académicos y el mundo de las ONG en particular, ¿no? Y aquí es muy amplio, no me voy a detener en detalle, pero simplemente ustedes pueden ver en la imagen como el tipo de dirección y el tipo variado de posibilidades que hay de colaboración o de intercambio mutuo entre los académicos o entre la academia y las ONG. Lo que puede venir principalmente de cada uno de estos lados, del lado de los académicos diríamos docencia, publicaciones, guía conceptual o construcción teórica, del mundo de las ONG, un plan de acción determinado, consensuado, articulando a distintos actores que sean parte de ese mundo, y en fin, una serie de acciones consensuadas intermedias en un espacio común de intercambio. No voy a ahondar en eso, pero era un ejemplo para que ustedes lo tengan en mente, quizás resuena un poco con lo que ya han intentado hacer o no hasta ahora. Tengo que estar aplicando esta cosita habitualmente porque no me... Bueno, y iba a pasar ahora a nuestros invitadas estelares. Ya, sí, supongo. ¿Este o el primero? Ya. Ahí sí, súper. Va acá, que me estaba molestando. Bueno, muchas gracias por estar. Acá con nosotros, al igual que los días anteriores, tenemos un panel de lujo. Yo voy a tener que, o sea, resumía su biografía y su trayectoria académica eran muy extensas, las tuve que condensar para ponerlas acá, pero está con nosotros aquí Paula Luengo, bienvenida, muchas gracias por estar.
doctora en psicología de la Universidad de Sapienza de Roma, es profesora de planta de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, y muy importante para efectos de la conversación que vamos a tener ahora, también es coordinadora de la Unidad de Políticas Públicas, Evidencia, Conexión e Incidencia de COES. Voy a mostrar un videito justo después de presentar el resto. También nos acompaña Alejandro Marambio, muchas gracias por estar acá. Doctor en Sociología de la Universidad de Manchester, académico de la Universidad de Talca. Católica del Maule. Católica del Maule, muchas gracias por la corrección. Investigador responsable del proyecto Fondes y del consumo y las formas de lo político. Y también muy importante para la actividad de hoy es la experiencia que han tenido desarrollando como una miniserie de cápsulas sobre el valor de los entramados comunitarios durante la pandemia que nos afectó tanto y hace tan poco. Nos sigue afectando, ¿verdad? Y también Denise Sepúlveda, también doctora en Sociología de la Universidad de Manchester. Que no está acá. Ella Está por Zoom. Es colega mía, investigadora postdoctoral aquí en la Católica y en COES. Y muy importante para nuestra jornada, es coordinadora de dos proyectos: el proyecto Narrativas Visuales, Percepciones de las Identidades Indígenas Contemporáneas y de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Voy a hacer entonces, antes de pasar a las preguntas y al debate propiamente tal, voy a mostrarles el video que nos compartió Paula. Entonces déjenme ver si acá tengo yo que salirme de esto. Mi computador es un poco lento, así que les pido paciencia, pero vamos a llegar al video. Eventualmente. Sí. Bueno, mientras les cuento que solamente este video es una síntesis que presentamos en la última reunión de la comunidad COES que se hizo en enero de este año. Es una síntesis de las últimas actividades que hicimos el último año como unidad de evidencia, conexión e incidencia. Quiere ser solamente, no es un video ni bien hecho, era un video de trabajo, de reunión de trabajo, ¿no? Pero me parecía importante que quizás pudiera servir como un ejemplo, representación de aquello que hicimos durante el 2021, en medio también de la situación de la crisis sociosanitaria que estábamos viviendo. Ahí vamos, voy a ver.
Súper. Voy a yo dejar de compartir, porque entiendo que Denise en algún momento nos va a querer compartir algo a propósito de... Ya, es que para que quede a la vista grande del... Ahí. Denis grande. Súper, muchas gracias. Para que la Entonces, veamos. la idea ahora es que podamos ir abordando cada una de las preguntas, y Denise, cuando tú quieras mostrarnos, nos avisas y proyectas la imagen. Entonces, claro, las preguntas que yo les tenía era, a partir de su propio trabajo, y aquí el video da luces de eso ya, pero, y de la experiencia, le quisiera partir preguntando, voy a partir por Paula, ¿cómo entiendes en particular, qué entiendes por la vinculación con el medio y la divulgación científica? De forma, no necesariamente en tu propio trabajo, en tu propia experiencia, en tu propia concepción. Quizás eso ha ido cambiando con el tiempo. Sí. No lo sé. Pero, ¿qué nos podrías, bueno, cada uno de ustedes ir contando, pero partiendo contigo, Pablo? Sí, a ver, yo diría que lo entiendo quizás más que como... Creo que lo entiendo más como un enfoque que como un, digamos, una parte de un proceso. Creo que es de alguna manera, determina una forma de habitar el trabajo de investigación, ¿no? Y en ese sentido, claro, yo también he tenido una evolución, es decir, al inicio me acuerdo cuando, digamos, hacía los primeros estudios en el contexto, por ejemplo, del doctorado, tenía la impresión que, bueno, terminábamos los estudios en un determinado grupo de investigación y los papers siempre terminaban en su última parte, al final de las discusiones o las conclusiones, haciendo recomendaciones para quienes iban a implementar algunos de los resultados, o podían, digamos, tener en consideración algunos de los resultados a los que habíamos llegado con esa investigación. Parecía que era como el último eslabón de la cadena y que quedaba en manos de, obviamente, de hacedores de políticas públicas o de personas que iban a intervenir. Y creo que eso fue evolucionando y fue mutando porque de alguna manera comencé también a identificar que si desde el inicio de la instalación de una pregunta de investigación tenía presente el para quién de la investigación, eso también determinaba la forma con la cual se desarrollaba la investigación. Y por lo tanto, la divulgación científica o la vinculación con el medio no como el final de la cadena de producción de un estudio, sino como algo que incorporaba desde el inicio la necesidad de una vinculación, por así decirlo, involucrante, ¿no? Y por lo tanto los participantes de la investigación, no como de frente, sino como al lado. Y de alguna manera, eso que puede parecer muy sencillo en palabras, implica un cambio de enfoque importante. Con muchas metodologías, yo creo que en esto hay un pluralismo importante, digamos, que hay que beneficiar y hacer y producir, digamos, como mucho oxígeno en la instalación de distintas metodologías para esto. Yo en mis investigaciones utilizo mucho un enfoque de investigación aplicada, entonces hacemos una ida y vuelta constante entre modelos de comprensión, modelos teóricos que implementamos en mi caso, por ejemplo, en contextos escolares, pero de educación formal e informal, y que después obviamente otorgan evidencias que retroalimentan la intervención misma que vamos desarrollando. Entonces hay como un ida y vuelta constante, por así decirlo, que después, bueno, son como un poco artefactos que nos hacemos como para delimitar, ¿no?, ciertos campos como semánticos, pero hacemos como un intercambio constante entre investigación e intervención, ¿no? Pero porque, bueno, mi objeto de estudio, mi interés y el enfoque que fui desarrollando fue de esta manera. Nosotros desarrollamos modelos para la promoción, yo trabajo mi línea de investigaciones en la promoción de prosocialidad y ciudadanía y participación política en niños, niñas y adolescentes en particular. Después también lo estamos trabajando en transición hacia la adultez y ahora nos estamos moviendo a niños muy pequeños, a ver cómo se reproducen y se transmite
una dimensión micro de la desigualdad social, ¿no? La dimensión del trato, sobre todo, la dimensión más vinculada. Entonces, claro, eso que estudiamos en términos de instalación de prejuicios o cómo se transmite de una generación a otra, por ejemplo, la categorización social, la dominancia social, etc., estamos viendo, lo hacemos, lo estudiamos, intervenimos para ver si es posible, digamos promover superación de discriminación, etc. Y después vemos si en el intervenir, el modelo teórico que hemos propuesto, que es también una suma de evidencias, por así decirlo, y de comprensiones teóricas, después se desarrolla también, y se ve o no esa implementación en los resultados de investigación que tenemos. Perdón si me alargué. Súper, ¿no? Súper bien. Muchas gracias, Sí. muy interesante. Alejandro, no sé qué te gustaría compartirnos también de tu propio entendimiento o experiencia en torno a la vinculación. Bueno, tal vez porque yo he tenido un acercamiento académico a este tema, pero también desde el punto de vista más profesional. Yo hago a veces una distinción entre vinculación con el medio y la divulgación científica. O sea, como que a veces quizás no es tan fácil distinguirla, pero en algunos casos sí. Como mencionábamos antes, el tema de la vinculación con el medio, claro, es un trabajo que algunos colegas yo he escuchado quizás un poco más antiguos, que dicen es cambiarle el nombre a algo que nosotros siempre tratábamos de hacer, y porque en el fondo ahora está presente a través de la exigencia de indicadores, convenios de desempeño y ese tipo de cosas. Pero en el fondo, claro, está como ahí en un lugar, en el fondo de esta idea de llevar la universidad fuera, digamos, un poco esta idea de salir de la Torre Marfil. Y claro, si establecemos esta distinción con la divulgación científica, claro, hay como que a veces puede que yo lo baje a situaciones más concretas, como la elaboración de productos, a trabajar con lenguaje. En el fondo, no es que sean completamente distinguibles, pero a veces tienen como intencionalidades distintas y trabajan, yo creo que a veces con alguna lógica diferente. Claro, por ejemplo, el tema de la divulgación científica, a veces es posible como ahí, como circulan algunos enfoques de que hablan, como por ejemplo esta idea de que hay un puente que en el fondo que debería conectar esta especie del conocimiento con las audiencias o los públicos más generales, y ahí en el fondo las instancias de divulgación científica deberían transformarse como en este puente que la idea es que sea lo más bidireccional posible, para, digamos, acercar las cosas. Pero ahí, digamos que, si bien eso tiene cierta coherencia, a mí siempre me resultó quizás mucho más aplicable a la idea de las ciencias, quizás no las ciencias sociales, básicamente, quizás las ciencias más exactas, más naturales, no sé cómo las queramos llamar. Porque claro, nosotros en general, digamos, con las personas, lo que investigamos básicamente, nosotros estamos en el medio, básicamente. No necesitamos como tanto como llevar la cosa de lo investigado a los productos de eso. Entonces, para mí, básicamente, por un lado, la vinculación con el medio, básicamente es como una especie de, ya que trabajamos con algunas de esas personas, retribuir, devolver, digamos, y eso, claro, está circulando en las métricas y todo eso. Y por otro lado, en el tema de la divulgación científica, claro, es como cuando nosotros también, digamos, trabajamos los temas, digamos, que a la gente se supone que le deben importar, y de alguna forma nosotros deberíamos ser capaces de, como decía Paula, como desde el minuto cero, básicamente, del partido, tener claro que en el fondo a dónde vamos a llegar con aquello. Entonces, yo creo que incluso eso, en la formulación de los proyectos de tesis, entiendo que estudiante de doctorado aquí, en el fondo, eso yo creo que, sobre todo en un trabajo tan largo como una tesis doctoral, yo creo que es importante tener ese punto claro. Incluso uno puede ir involucrándose desde ya en la presentación de los trabajos de uno con ese, digamos, con esa doble perspectiva. Una, que sería como tener claro quiénes son los destinatarios últimos, básicamente, de todo este esfuerzo, y el otro, este camino, digamos, que yo lo vinculo más con la divulgación científica, como los productos de divulgación científica, que es con los formatos con los cuales uno va a trabajar, que sean básicamente los que permitan esa llegada, digamos, incluso eso puede dar pie para que se co-construya, se co-diseñe, básicamente lo que uno quiere divulgar, que es parte de algunas de las experiencias que yo he podido participar. En el fondo, cuando finalmente los productos finales de la divulgación científica han participado quienes van a ser los mismos destinatarios
de estos productos. Súper, muchas gracias, Alejandro. Denise, la misma pregunta para ti, para comenzar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ya. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Creo que estos espacios son súper necesarios. Y bueno, yo voy a contestar la pregunta desde mi perspectiva personal y después en representación de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Entonces, desde mi perspectiva, claro, yo contando un poco lo que yo hago es investigar acerca de las desigualdades sociales, sobre todo acerca de los pueblos originarios. Entonces, en este paso, en esta trayectoria, en un punto vi la necesidad de trasladar toda la investigación que yo había realizado en algo que llegara a las personas que estaba investigando y a un público mucho más masivo. Entonces, todo este proceso de divulgación científica y vinculación con el medio fue muy intuitivo de mi parte. No tenía como un plan a seguir, solo tenía como las ganas de poder difundir de una forma más didáctica, quizás, mi investigación y la investigación de otras personas. Entonces, después, de a poco empecé a involucrarme en diferentes proyectos bueno, los 3 proyectos a los cuales estoy relacionada en términos de divulgación científica son proyectos que no tienen fondo, proyectos son autogestionados, que sí tenemos hartas redes de apoyo, pero claro, estos proyectos en los cuales estoy involucrada de alguna forma tratan de cubrir esta brecha que existe en términos de trasladar todo el conocimiento que nosotros producimos y difundirlo. Entonces, por ejemplo, bueno, soy parte de la Red Feminista de las Ciencias Sociales, soy una de las coordinadoras. También estoy en el proyecto Narrativas Visuales, que trata de promocionar y visibilizar las metodologías visuales, y en el camino nos dimos cuenta de que era una plataforma muy necesaria que nosotros pensamos que no había en Chile, pero en realidad como que no hay estas plataformas ni en Latinoamérica ni en otras partes de otros continentes, por ejemplo en Europa. Entonces como que eso ha sido muy intuitivo, no teníamos tanto conocimiento de lo que iba a ser el impacto, pero sí teníamos muchas ganas de poder cubrir esas brechas. Y eso como desde mi perspectiva más personal, que ha sido como muy intuitiva, como decía anteriormente. Por otro lado, como una de las coordinadoras de la Red Feminista, nosotros somos 4 personas que comenzamos el año pasado con esta red. Y bueno, para nosotras la vinculación con el medio son como los nexos que hace la academia con las distintas comunidades, y tratando de involucrar a todas las personas que están en este entorno. ¿Eso qué implica? Bueno, para nosotras implica, por un lado, propiciar, mantener y fortalecer estos vínculos continuos con los entornos relevantes, tanto a nivel nacional, pero también es muy importante para nosotros a nivel local. Entonces estamos en este camino de construcción de redes asociativas, tanto de acción como de aprendizaje, para hacer un aporte a los sectores involucrados. Y sobre todo buscar integrar perspectivas feministas en la academia y la investigación, y contribuir de alguna forma a disminuir las brechas de género dentro de la academia, pero también fuera de la academia. Y divulgación científica para nosotras se refiere como a estas actividades que hacen de alguna forma accesible el conocimiento científico al resto de las comunidades, de la sociedad. En este punto es donde la Red Feminista ha enfatizado con diversas actividades, planteando diversos ejes y actividades que de alguna forma puedan cumplir con este objetivo que tenemos. Eso sería como por mi parte, como dando mi perspectiva más personal y como coordinadora de la red. Súper, Denise, muchísimas gracias. Y eso nos sirve, lo que nos cuentas nos sirve mucho como para pasar a la siguiente pregunta, que justamente tiene que ver con las actividades que han podido desarrollar en esta línea.
y con el quiénes, que ya apareció desde un comienzo con Paula, y con la finalidad. Es muy posible, me imagino que cada una ha desarrollado múltiples actividades. Entonces quizás en esta segunda parte, en esta segunda ronda de preguntas, quizás sería valioso que se puedan enfocar en alguna actividad más específica, que nos puedan contar que les haya parecido particularmente significativa o ilustrativa del aprendizaje que han hecho de su experiencia en su trabajo. Podemos comenzar nuevamente por ti, Paula, si te parece, con algún ejemplo más concreto quizás. Ya. Sí. A ver, en mi caso, quizás tengo que distinguir un poco lo que yo hago como desde mi investigación, desde el grupo que tenemos vinculado al proyecto Procívico, que es el proyecto que yo dirijo y que nace justamente en función de 2 proyectos de investigación de Fondesit, y que también viene un poco de una trayectoria que yo había hecho anteriormente en Italia, en Estados Unidos y en Colombia, haciendo también algo similar, pero en contextos culturales muy, muy distintos. Lo distingo un poco de lo que hemos hecho con la unidad ESI, ¿no? Que es lo que vimos recién en... yo creo que, a ver, si tuviera que pensar en algunas de las experiencias más significativas en términos de incidencia, quizás, yo diría que quizás una de las más significativas es la que se desarrolló en Colombia. En Chile todavía nos falta todavía una parte, yo creo, para poder hablar realmente de incidencia como proyecto procívico, como este proyecto que les contaba que desarrollamos para promover participación prosocial y ciudadana para la cohesión social en Chile desde contextos escolares. Yo creo que ahí estamos todavía en la fase de evidencia. A ver, una cosa que me gustaría un poco destacar en términos como de enfoque teórico en relación a esto, es que hay una gran diferencia desde lo que por lo menos nosotros hemos podido evidenciar entre investigación con impacto e investigación con incidencia, ¿ya? En nuestras consideraciones, la investigación con impacto entiende también una parte importante y es relevante, obviamente, en términos de comprender que la investigación que hacemos puede tener digamos, un efecto en las tomas de decisiones, ¿no? Está más vinculado al enfoque de política pública, de investigación para la política pública. La investigación con incidencia, en cambio, tendría que ver, o por lo menos así lo concebimos desde ESI, desde esta unidad de COES, tendría que ver más con un enfoque llamado como de investigación sustentable, en la que la incidencia se produce como un efecto casi natural de la conexión con el contexto, de una investigación socialmente implicada, que pretende generar también innovaciones sociales, pero que coloca a la academia en la misma mesa y en condiciones de simetría con los otros distintos actores o saberes que se generan en el contexto de lo social. Entonces nos sentamos en la misma mesa a paridad de condiciones. Bueno, eso que suena también muy bonito es muy difícil, ¿no? Y de transitar a esa lógica desde nuestra torre de marfil, por así decirlo, ya, volviendo a la metáfora, muy buena. Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, yo hice, creo que una de las experiencias más significativas, en la implementación de un proyecto de investigación aplicada que hicimos en Colombia, en 3 regiones distintas, siempre los temas relacionados con los que investigo, y que al final dio cabida para una parte de una política pública que se implementó para niños que viven en situación de calle, niños y que después se implementó efectivamente en Medellín, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las experiencias para mí más significativas, no sé cómo llamarlas, hermosas. Porque partimos de la investigación, trabajamos en intervención, la intervención generó evidencia y nos sentamos a la misma mesa con distintos actores sociales que después promovieron esta digamos, acción de política que se transformó en política pública en el contexto de esa región,
y que todavía persiste, ¿no? Entonces es algo bastante, sí, inesperado. Y después, bueno, en términos de la unidad ESI, en cambio, yo creo que ahí ha sido una tarea un poco titánica. Bueno, ustedes han visto que es un gran equipo, son varios investigadores de COES que quieren y desean, digamos, trabajar con este enfoque, pero no es fácil, ¿no? Entonces, lo primero ha sido generar como un piso mínimo de formación en estos temas. ¿Ya? Yo personalmente creo, bueno, es que, bueno, nada, pues, es lo que, a veces, bueno, uno como que se focaliza mucho en este tema y se apasiona, ¿no? Entonces, en algunos momentos yo he dicho, todas las ciencias sociales deberían tener, ¿no? Este enfoque, o sea, como que no hay investigación en ciencias sociales que pueda escapar por su objeto de estudio de la necesidad de colocarse en términos como de cambio social, transformación social. Bueno, mis colegas me han ido moderando un poco en esto, entonces bueno, pero creo que el trabajo de ese ha sido un trabajo más lento personalmente de lo que a mí me hubiera gustado, pero bueno, algunas de las cosas que vimos se han ido generando, aunque yo siempre digo, todavía no hemos hecho nada, tengo una visión así como muy distópica de lo que hemos hecho comunidad, pero de todas maneras estamos transitando hacia un cambio de enfoque, yo creo, eso podría decir. Y creo que si tú, como tú preguntabas, ¿no, Malik? ¿Cuál es la experiencia más significativa? Comenzar a instalar el tema. El hecho de que acá tengamos este espacio para hablar de esto, ya me parece súper significativo también. Así es que eso. Muchas gracias. Alejandro. Sí, yo rescaté creo, 2 o 3 experiencias que son, yo diría, un tanto distintas y quizás sirven como para ilustrar los distintos componentes que rondan ahí en torno a esta idea de vinculación con el medio y divulgación científica. Y bueno, pues quería partir evidentemente con las que se habían mencionado, las cápsulas audiovisuales, que se hicieron, digamos, por el auspicio de la unidad que dirige Paula. Están disponibles, ¿cierto? En la página de Sí, COES. sí, son muy sí, Para que las vean, es muy buenas. buena, es muy buena. básicamente una miniserie de 3 cápsulas de 100 segundos aproximadamente cada una, o sea, un poquito más de 1 minuto y medio, que le hicimos ahí con otra investigadora, Verónica Tapia y Javiera Cunillo. Y bueno, esto venía de, digamos, básicamente distintas perspectivas, líneas de un proyecto de investigación que, como se mencionaba antes, tenía que ver con el COVID. Fue un fondo que salió un poco de emergencia y desde ANIT. Y circulaba en torno a la idea de lo comunitario. O sea, en el fondo estábamos ahí, digamos, metidos como con la gente, con lo que estaba pasando, cómo se estaba afrontando la pandemia, qué estaba pasando, digamos, como un poco, de alguna manera, lo que fuimos discutiendo como a espaldas del Estado y también a espaldas del mercado, digamos, cómo está, digamos, dando, digamos, lo que estaba pasando a través de esta idea de los entramados. Entonces, digamos, cuento corto, lo que hicimos fue escoger quizás algunos de los temas que nos tincaba que podía ser más representativos, más comunicables también. Uno era el del, digamos, del que se llamaba el apañe feminista, en el fondo como esta idea del feminismo comunitario, vinculado con la idea de los cuidados y, digamos, como este movimiento de base. El segundo era, bueno, prácticas económicas y de consumo alternativo, que incluso también involucraba meterse en el tema de las ollas comunes, que estuvo, digamos, no sé si se recordarán, en el año 2020, ya llevamos tanto tiempo que en la pandemia. Y ya, bueno, el tercero tenía que ver un poquito más con la idea global, con esta idea del entramado comunitario. Y lo que hicimos, bueno, teníamos como primero la idea, la convicción fuerte que teníamos que, o sea, habíamos estado trabajando con la comunidad, entonces también invitamos a la misma comunidad, a algunas de las organizaciones que están trabajando con nosotros a que participaran, que nos dieran ideas, y sobre todo que también que nos, no diría que nos visaran, pero en el fondo nos ayudaran a legitimar un poco lo que nosotros estábamos entendiendo a través de esta forma de comunicarlo. Y bueno, escogimos básicamente un formato de, como les decía, de 1 minuto y medio de animaciones y tratar de ser lo más concreto posible. Ahí, bueno, hay todo un trabajo también de los lenguajes, que se va construyendo poco a poco,
que a veces también venía de quizás de escribir algunos libros ya no en un formato tan académico, entonces luego se van bajando, pero es un camino que hay que, imagínense, digamos, salir de la lógica de escribir paper lo más enredado posible a luego unos guiones de, digamos, una hoja, una cosa así. Entonces, yo diría, claro, ahí destacar esa idea como de esta especie de codiseño, destacar la idea como que este producto que sería como divulgación científica, esta síntesis que se va logrando, pero claro, yo también a veces decía, nosotros podríamos haber hecho esta cápsula para, digamos, para que la viéramos nosotros, ¿no? Pero también teníamos que en el fondo encargarnos de que eso circulara. Entonces también hay esa idea de que este producto ayuda como a fortalecer esa vinculación con el medio. Y un poco más en la tecla de lo que estaba señalando Paula, bueno, ahí quizás dos cosas destacar que están más o menos relacionadas. Hay un proyecto que yo no participé directamente, pero que luego me tocó precisamente participar como más en la divulgación o difusión de ese proyecto. Fue una experiencia de trabajo más comunitario de articulación vecinal en unos puntos de la ciudad de Talca. En el fondo era como romper la lógica de la típica junta de vecinos un poco atomizada, tratar de que básicamente se articularan y con eso ganaran cierto poder de negociación ante la autoridad y nuevas formas de relacionarse. Entonces, yo diría que, claro, ahí la idea era un poco de investigación-acción, un poco también un poco como lo que decía Paula, de también el investigador, digamos, de estar en una mesa tú a tú, tratando de fortalecer, de propiciar cosas, pero claro, codo a codo, por así decirlo. Y claro, después viene una etapa donde digamos, los resultados de esa investigación, que son bastante concretos, también son factibles o sea, ahí ya se produce como, sin duda, una vinculación con el medio. Luego también eso es factible de que se produzcan otros formatos de comunicar, manuales, de metodología, o sea, tratar de replicar eso en otros lados a través de una vez más, productos que sean, digamos, que sirvan, que no sean paper. Entonces, como salir un poco de esa lógica. Y como diría en esa misma línea, ahora estamos tratando de impulsar una escuela de formación para líderes ciudadanos, como digamos la típica digamos, instancia de vinculación con el medio, pero ahí también estamos tratando de vincularlo también con el qué vamos a hacer ahí, en términos de que vamos a tratar de que no sea una cosa eminentemente bidireccional, sino que vamos a invitar a algunas de las, digamos, de las mismas organizaciones a las cuales pertenecen estas personas. En mi caso, yo voy a trabajar con una cooperativa de consumo, que ellos también sean como de alguna manera, sean como alumnos de esa escuela, pero también sean como profesores, por ponerlo como en términos concretos. O sea, que ellos sean capaces de mostrar su experiencia, a ellos también les sirve para, ellos tienen la intención de que, digamos, de incrementar su alcance, básicamente, que eso a veces no necesariamente tiene que ser así, pero ellos están interesados en eso, y van a también ser como una especie de productores de conocimiento. O sea, en el fondo su experiencia básicamente va a ser como no tan mediatizada por nosotros los investigadores, sino que ellos mismos van a circular su conocimiento, y ellos también están interesados de alguna forma en, evidentemente, en lo que nosotros como academia, entre comillas, les podemos dar. Entonces yo diría que esa también es una experiencia que está, digamos, a punto de ocurrir y que me gustaría destacarla. Y bueno, y también no dejamos de estar dependientes de la oportunidad que nos va a dar para producir también, por ejemplo, estos productos de divulgación científica, o sea, una cápsula, infografía, bueno, cosas de ese tipo que nos ayuden también a aumentar el alcance más allá de lo que va a pasar ahí, con que siempre hace un número más acotado. Eso, pero no es. Súper, muchas gracias. Denise, ¿qué nos podrías contar en esta misma línea? Sí, me voy a compartir una presentación, una pequeña presentación para poder ver lo que estoy diciendo. ¿Se ve? Sí. Súper. Ya. Bueno, para contestar la pregunta que ustedes nos realizan como Red Feminista, bueno, nosotras llevamos un año, empezamos formalmente en agosto del año pasado, y comenzamos por una reunión que tuvimos que la denominamos como la reunión del desahogo, porque cada una de nosotras teníamos como algunas experiencias dentro de la academia y fuera también en relación a
a qué está pasando con la academia y el feminismo, cómo se ha integrado o hasta qué punto se ha integrado el feminismo dentro de la academia y sobre todo dentro de las ciencias sociales. Entonces también en esta reunión de desahogo y después ya empezamos como a realizar el diagnóstico como ya más acabado, también vimos que había varias redes y asociaciones feministas dentro de la academia, pero no una específica que se enfocara en las ciencias sociales. Entonces de ahí comenzó como la creación de la red feminista. Entonces para tener como las actividades como claves, también nos pusimos objetivos claves, y estos objetivos los... bueno, aquí fue el lanzamiento del año pasado, que tuvimos a varias académicas bien conocidas. Entonces orientamos estos objetivos en 7 ejes, los cuales están acá, y cada una de las actividades que estamos realizando tiene que ver con alguno de esos ejes, o varios de esos ejes. Entonces, bueno, no sé, voy a nombrar algunos para no ocupar tanto tiempo, pero uno de los más importantes, lo que el año pasado y este año hemos tratado de enfocarnos harto en visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias dentro de la academia y las ciencias sociales. Otro bien importante es promover espacios de colaboración, también promover espacios de autoformación, uno que no necesariamente tiene que ver con el feminismo, pero sí como el actual estado de la academia, y es problematizar como los criterios de productividad académica, también visibilizar y atacar las desigualdades estructurales y denunciar distintos tipos de abuso de poder dentro de la academia. Entonces, dentro de todos esos ejes, nosotros estamos bien presentes en las redes sociales. Y claro, quizás es una acción como muy mínima, pero igual ha generado impacto dentro de la comunidad que hemos ido armando. Entonces tenemos, por ejemplo, el martes de frases, donde citamos a académicas feministas importantes. El jueves de difusión, que esto es una de las actividades bien importantes que hemos realizado hasta ahora, en donde convocamos a personas a que envíen videos promocionando cualquiera de las actividades que ellos quieran promocionar. No solamente nosotras decir, bueno, promocionen su paper, sino que dejar tener esa libertad para poder promocionar lo que encuentran necesario. Y también tenemos estos afiches que hacen la misma función de visibilizar el trabajo. Y también esto es importante porque muchas veces se asocia el síndrome del impostor está muy asociado al trabajo de las mujeres. Entonces igual es como promover el presentarse visiblemente, decir, bueno, esto es mi trabajo, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que estoy armando, esta es mi red, etc. Entonces para nosotras esta es como una de las actividades bien importantes que tenemos. Perdón. Bueno, seguimos como con las redes sociales, el viernes de meme, que igual ahí ataca un poco a problematizar los criterios de productividad. Es otra de las actividades. Por favor, déjame un segundo. Perdón. Sí, ha sido bien entretenido bajar como las críticas a algo como un poco más divertido. Otra de las actividades bien importantes fue una convocatoria que realizamos el año pasado, en donde preguntábamos que nos enviaran relatos de cómo sería una academia feminista, porque, bueno, se habla mucho de insertar el feminismo en las áreas de las ciencias sociales y en las ciencias en general, pero concretamente, ¿cómo sería eso? Entonces, realizamos esta convocatoria y al final recolectamos todos estos relatos y lo traducimos en un libro digital, que está disponible para todas las personas. Este año seguimos con una segunda convocatoria, pero preguntamos acerca de prácticas feministas en la academia, como algo más concreto. Perdón. Entonces esto igual fue difícil porque a pesar de toda la promoción de esta convocatoria, para nosotras mismas incluso era difícil identificar
prácticas determinadas feministas dentro de la academia, porque muchas veces, sobre todo nosotros como cientistas sociales, como que criticamos mucho y vemos como mucho de esto de identificar lo malo, pero es difícil también como identificar qué se está haciendo realmente. Y bueno, a pesar de que fue difícil identificar esas prácticas, sí llegaron varios relatos y prontamente vamos a lanzar el libro digital relacionado con esto. También estamos realizando grupos de autoformación en donde, no sé si mensualmente, pero digamos cada 2 meses nos juntamos como presentar alguna lectura o alguien que presente su trabajo y armar una discusión a través de eso, porque muchas de las personas, claro, tenemos distintos niveles de conocimiento de qué significa el feminismo y cuáles son como las orientaciones feministas que están hoy día como en la academia. Entonces es una buena forma de poder aprender de los demás también. También estamos presentes como en fechas importantes que tienen que ver con el feminismo y el género. También hemos como presentado en las universidades, en diferentes cursos que nos han invitado. También estuvimos en la propuesta de la Convención Constituyente, enviamos algunos puntos que nos parecían importantes que se abordaran. Para este año, el 8M, trabajamos en videos en asociación con Wikimedia, en donde promovimos tutoriales para poder visibilizar mujeres científicas, y están en la web, así que si quieren, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, ahora en las próximas acciones estamos trabajando una campaña por una academia feminista digna, estamos recolectando datos de mujeres y disidencias en la academia chilena, sobre todo las ciencias sociales, y bueno, también quería aprovechar este espacio porque el 16 de agosto vamos a celebrar el primer aniversario de la red y tenemos invitadas como Carolina Gainza y Ana Luisa Muñoz, así que va a ser transmitido por YouTube, así que están muy bienvenidas. Y eso es lo que en general estamos haciendo, o sea, como que estamos tratando de abordar hartas perspectivas dentro de estos ejes que nos hemos planteado. Así que eso ha sido nuestra experiencia. Nuestra experiencia tiene que ver más como, claro, somos personas académicas, pero no estamos cada una está insertada en la academia de diferente forma, pero la red en sí no es una red que está asociada a alguna institución académica. Entonces, desde afuera, igual es interesante cómo poder, por un lado, promocionar y visibilizar el trabajo de académicas, pero también, por otro lado, nos da la libertad también para poder criticar ciertas brechas o visibilizar esas brechas que nosotros creemos que existen todavía. Súper, muchísimas gracias, Denise. Muy completa la presentación y muchas ideas en realidad. Hay 2 preguntas más que teníamos circulando, pero en honor al tiempo, y se han adelantado. Paula nos dio una distinción súper interesante para entender impacto versus incidencia. Pero entonces, yo quisiera en realidad ahora darle la palabra a los participantes y que quizás las recomendaciones que nos puedan dar se pueda ir como dando a partir de su respuesta a sus preguntas. Y está abierto, digamos, para quien desee preguntar, comentar, hacer una consulta. Ahora yo también voy a estar atento al chat para los que tengan consultas vía Zoom. Evelyn se levantó la mano. Vamos acá, tal vez. Partamos acá. Y después vamos con Evelyn. Hola. Quería consultar sobre, me quedo dando vuelta una idea que planteaba Paula. La idea, ¿cierto?, de cuánto o en qué medida efectivamente esta idea de la vinculación con el medio particularmente es, digamos, aplicable en
digamos, en distintos ámbitos, y pensaba particularmente a partir de mi tema de estudio. Estudio a los súper ricos, élite económica, y pensaba cómo, o sea, siento cómo pensar esto más allá de, no sé, de comunidades de colegios de chiquillos pobres, o de niños que viven en la calle, como digamos, pensando en otro objeto de estudio, como, lo pensaba particularmente de mi idea, ¿cierto? Esto es realmente como aplicable ahí, o en realidad pensando que sea algo más allá de una consultoría, ¿cierto? Líneas de estudio, no sé, empresariales que terminan asesorando, ¿cierto? De cómo hacer las sucesiones y qué sé yo, que uno podría entenderlo como una vinculación con el medio o algo similar. O más allá de una consultoría, ¿cierto? Para alguna política pública, pero me queda dando vueltas en realidad o no sé, pensaba en colegas que hacen estudios así como muy teóricos, también qué sentido puede hacer esta idea, ¿cierto? O cuánto realmente explicar esta idea, ¿cierto? De la vinculación. A ver, yo creo que bueno, haría algunas distinciones también, pensando en lo que tú comentas. Yo creo que hay momentos y momentos, ¿no? Yo creo que en la medida que se va instalando el horizonte del para quién en nuestras investigaciones, en cualquiera de nuestras investigaciones en ciencias sociales, de alguna manera eso va entrelazando un hilo que te va a permitir en algún momento entender a quienes quieres sentar en la mesa, o quienes te pueden sentar en la mesa, porque una cosa es que tú invites a la gente a que te parezca relevante, a que converse en términos, digo, metafóricos, obviamente. O también que tú seas, con tu investigación, alguien que los demás quieran sentar a la mesa, como tú dices, a lo mejor. Y no solo digo en términos de consultoría, también lo digo porque yo creo que hay una cosa que hay que distinguir. La toma de decisiones, en términos, cuando nosotros hablamos de impacto, hablamos de toma de decisiones y sobre todo de política pública, pero también hay una incidencia que tiene que ver con mecanismos que son mucho más desde abajo, de empoderamiento de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también se toman decisiones, ¿no? No solamente entonces, claro, tu investigación, me encantaría conocerla con un poco más de detalle, ¿no? Pero obviamente me imagino que se concentra en elite y por lo tanto se posiciona, digamos, justamente en un lugar que es como bastante, digamos, arriesgado, ¿no? Por así decirlo. Pero yo no perdería, porque después también se trata, y por eso digo que son momentos y momentos, porque, por ejemplo, en mi caso, al inicio no estaba clara el tipo de intervención o cómo vincularme con el contexto, ¿no? Pero a la medida que el horizonte de la pregunta del para quién se fue instalando, eso fue cada vez más claro. Y yo creo que el ejercicio que hay que hacer es ese, y después de eso viene casi naturalmente la conformación de con quiénes te vas a sentar a la mesa, vas a invitarlos tú o te van a invitar. Pero creo que es un esfuerzo porque en el fondo cuando tú tienes presente el quién te está escuchando o a quién quieres escuchar, tu forma de conversar es diferente. Dejas de conversar contigo mismo o dejas de conversar solo con la revista, ¿no? Que te va... Ahora, yo creo que esto es muy difícil, ¿no? Y no creo que haya todavía como una claridad en la modalidad, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, hay que explorar formas de investigación y metodologías de investigación que permitan esto. Creo que ahí todavía estamos un poco... digamos, como muy incipientes, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo muchos métodos experimentales, ¿no? Hago estudios con control randomizado, no sé, todas estas cosas que son comparar grupos de control con intervenciones, no es tan sencillo, métodos longitudinales, hay otros que usan participación-acción, y hay ahí un enfoque también súper valioso, interesante en esto. No quiero decir que haya un único método, ¿no? Pero sí creo que hay que instalar fuertemente la pregunta del para quién desde el inicio. Y eso va a ir trazando, va a ir configurando, por lo menos yo diría eso, en tu caso, ¿ya? No sé.
a lo mejor hay otras respuestas, o que, no sé, que también podamos responder entre todos, no solo nosotros. Muchas gracias, Paula. No sé si Alejandro o Denise quieren complementar o comentar algo más antes de ir con la consulta de Evelyn. Quizás solo acotar o sea, claro, como hemos hablado de varias perspectivas, varios componentes del tema que nos convoca, uno podría pensar que, no obstante, claro, el objeto o sujeto de investigación sería la élite. Básicamente, los resultados de esa investigación, casi por definición, serían como, digamos, factibles de circular como para toda la sociedad. Entonces, como que, sí, claro, sentarse en la misma mesa quizás, claro, quizás no cuadra tanto, pero sí, digamos, yo creo que eso aplica para todos, partiendo de esta pregunta del para quién. En el fondo, lo que salga de ahí, básicamente, en teoría, debería, digamos, importarle a toda la sociedad, y en el fondo, de ahí podrían hacer cosas que divulgar, digamos, básicamente esos resultados. Quizá lo pensaba, creo que el tema de la divulgación es como más transversal, pero el tema de la vinculación. No sé si lo estoy mal entendiendo, pero sí, no tal cual, yo lo vería más así tal cual. complejo el tema de la vinculación, no tanto así la divulgación. Súper. Voy a ir con Evelyn y después volvemos acá. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, saludar, ¿no es cierto? Agradecer la instancia. La verdad es que a veces ha sido difícil también conectar porque entre temas laborales, pero hemos tratado de estar acá 100%. Y quería comentar un poco lo que decía Denise, ¿ya? Resulta que mi tesis doctoral está muy relacionada al análisis de los tratados internacionales en temáticas de erradicación de discriminación y violencia de género en Chile, porque es una tesis doctoral de ciencias políticas, y la verdad es que si bien, a ver, de alguna manera he encontrado bastante vacancias en el enfoque y los objetivos que tengo, pero lo mismo es porque también, por ejemplo, en lo que es teoría feminista de relaciones internacionales hay muy poco. O sea, tenemos muy poca información. El acceso, ¿no es cierto?, de las mujeres a la investigación, a la academia, que todavía en muchas universidades, yo soy de la región de Coquimbo, universidades de la región, universidades del país en general, existan sesgos de género para las investigaciones feministas y las investigaciones de mujeres. La verdad es que igual impide, incluso hasta en mi investigación, de poder cuestionarnos incluso eso, o sea, tal como decían recién, o sea, ¿quién me va a llamar? ¿Qué le va a interesar? ¿Quién va a poner en la mesa? Si bien ahora todavía hay un tema así como de gender washing y que todo el mundo le interesa, ¿no es cierto? Pero el interés real de abrir los espacios, la verdad es que yo creo que es un tema que hay que ver. De hecho, por ejemplo, yo ahora estoy recién empezando a leer el libro A descolonizar las metodologías, que llama justamente a mirar las metodologías y que a veces me llama tanto la atención, pero después pienso, quizá muchos de esos elementos no los voy a poder usar yo en mi tesis, porque claramente la universidad me va a pedir las metodologías eurocéntricas, ¿no es cierto?, que ya están instaladas en la academia, y que por ende es súper difícil salir de ahí. Así que, bueno, a decirle a Denise que igual se agradece mucho quizá esa promoción que hizo, es interesante. Y también pedir eso, o sea, ¿qué pasa cuando uno siente que te quedas como corta con la información? Por ejemplo, el otro día escuchaba cuando hablaban el tema de la voz propia, cómo incorporar la voz propia por lo mismo, porque da como para mucho análisis, da para incorporar como tus hipótesis, tus análisis, y eso a veces da un poco de miedo como en este marco metodológico que a veces es muy rígido. Súper, muchísimas gracias, Evelyn. No sé si alguien quiere reaccionar, pero teníamos varias preguntas, al menos vi dos. Partamos contigo, después seguimos a hacer. Muy breve. Durante toda la presentación y en cada uno de los temas que iban hablando, inevitablemente estaba pensando en mi práctica docente. Yo soy docente de metodologías de investigación social en trabajo social, donde me ha costado mucho en particular como poner la perspectiva de la investigación con la necesidad de la investigación para la intervención. Y estaba pensando en cómo
y también en mi propia formación. Yo soy socióloga de formación, la formación metodológica es bien fuerte, pero siempre creo que estuvo enfocada, ahora que lo miro hacia atrás, estuvo enfocada en la academia, como en la típica academia, como el foco en la publicación, el foco en la investigación solo por el conocimiento y no tanto por la intervención. Entonces estaba pensando en cómo, o qué creen ustedes de cómo poder romper esa lógica en el aula, en la formación de pregrado, de cómo potenciar estas otras formas de divulgación científica, que no sea solo el informe de resultado final, el artículo científico, sino que enseñar que también hay otras formas válidas de divulgación científica, que no es solamente el escrito porque sí. Yo he tratado de incorporar eso en los cursos que tengo, y las cosas que salen son súper interesantes. O sea, de repente incluso no pido informes escritos y pido videos, o lo que ustedes quieran, o hagan lo que quieran. Han salido boletines, revistas, publicaciones de redes sociales, y a veces no sé si se entiende tanto dentro de los espacios en los que me muevo, por qué esa forma, pero por qué no le pediste en escrito, porque es como raro. Pero en eso estaba pensando, en cómo poder trasladar esto, que en la que creo que todos nos movemos, o tratamos de avanzar hacia eso, pero en la formación de posibles futuros investigadores. Quisiera tomar, en honor al tiempo, las dos preguntas que seguían, para que después los invitados puedan cerrar y podemos continuar la conversación después también en el café, ¿eh? Pero, por favor. Sobre todo yo me llamo Camilo, digital los días anteriores. Sí, bienvenido. De forma presencial. Soy de un doctorado que se llama Estudios Territoriales del Sur Global, que se hace en la Universidad de Concepción, y que tiene esta lógica como de construir desde una perspectiva decolonial, y por lo tanto es algo, esto que han estado comentando hoy día, es algo que hemos estado discutiendo, trabajando desde la lógica del diálogo de saberes, también de otra forma le llaman la producción horizontal del conocimiento, y es bastante interesante, en donde se habla incluso esto del investigador o investigadora colaboradora, en el sentido de las personas con las que uno hace investigación, y incorporarlas dentro de las autorías de la propia investigación que se desarrolla, por ejemplo, cuando se presenta un artículo y cosas de ese estilo. Y en ese sentido también pensaba con respecto a lo que tú decías, como porque tú planteas el tema de la simetría, ¿no? Como de juntarnos en una mesa y poder incluso armar la metodología juntos. Yo entiendo que eso es un poco la lógica. Y claro, y en tu caso no hay la simetría al revés. Ellos tienen la simetría sobre ti aunque estés estudiando. Y en ese sentido me lleva a lo que tú decías como el para quién. ¿Tú para quién estás estudiando eso? Y ahí es como llegar a encontrar con quiénes se puede construir la metodología para trabajarlo desde esta perspectiva. Y quizás no es a quiénes vas a estudiar, sino que es para quiénes estás haciendo este estudio. Yo creo que esta parte como de la forma de, que por lo menos, a ver, para mí esto es súper nuevo, total, yo llevo un semestre, el doctorado es nuevo, somos primera generación, pero me ha parecido muy interesante y me hizo mucha resonancia respecto, por lo menos, lo que tú nos estabas contando ahora, y quería saber, dentro de la propia conversación que se va a dar, después de la acumulación de preguntas, si es que en estas experiencias como de cambiar la metodología que uno tiene pensada, porque uno va y plantea algo, pero después si quieres realmente que sea horizontal, que sea simétrico, tienen que siempre estar abiertos a que las contrapartes te digan, oye, no, pero en realidad esto debería ser así, así. ¿Cómo les ha funcionado? Porque también estamos en ese desafío nosotros, de poder ver cómo es que se puede desarrollar esta investigación de forma más simétrica. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, hola, muchas gracias por las presentaciones a los tres. Yo quería preguntar por las principales dificultades. ¿Me escuchan ya? Sí, es que ese micrófono es súper Por las principales dificultades, problemas que han tenido, inseguridades también que eso genera, por el momento de integrar a la comunidad, a los participantes de la investigación, en esta idea de sentarse en la mesa con ellos.
En educación, que es lo que pertenece a mi doctorado, muchas veces las comunidades escolares y los colegios tienen recelo de participar en la investigación y la divulgación después, por esta lógica extractivista que ellos sienten cuando el investigador va a la escuela, produce información y desaparece y con suerte envía la investigación al final. Y perdón por ser autobiográfico, pero para mi tesis de magíster, yo entrevisté a estudiantes universitarios con la gratuidad y vi problemáticas transversales, entonces al final quise no solamente quedarme la entrega de la tesis a los participantes de investigación, sino hacer reuniones con ellos para ver, bueno, ver las temáticas transversales, ver cómo podíamos trabajar en esas problemáticas, y yo aportar como investigador. Fue totalmente cuestionado, compré café, galletita y no llegó nadie. O sea, nadie en ese sentido la participación a esta instancia. Entonces quería preguntar por eso, si han enfrentado a esa situación y alguna sugerencia para remediar. Wow, Estamos un poquito justos, pero les quería como ahora devolver a ustedes que, no sé, nos compartieran, yo sé que son preguntas muy grandes a veces, ¿no? Lo que puedan tomar y como devolvernos y seguir la reflexión después en el café, en conjunto. No sé quién es la valiente o el valiente que quiere tomar el guante a estas preguntas súper potentes, digamos. Bueno, yo quizás podría compartir que tengo más reciente esta experiencia precisamente de rechazo. Mala palabra. Bueno, resistencia. Claro, ese lenguaje impropio. Chocar un poco con esta lógica sobre todo claro, en mi caso no he estado, digamos, en esa situación con comunidades escolares o educativas, pero sí un poco con algunas de estas organizaciones que alcancé a mencionar ahí, que precisamente tienen un espíritu más bien crítico en general, o sea, por lo mismo están involucrados en este tipo de cosas, no tienen ninguna ilusión de vincularse tanto con la academia porque están súper presentes, digamos, o sea, están conscientes de lo que implica. O sea, yo creo que son incluso capaces de manejar la palabra extractivismo académico. Entonces, incluso porque a veces están vinculados también con personas de la academia. Entonces, bueno, a veces suelen ayudar también a esta figura como de los gatekeepers, o sea, siempre va a haber alguien que puede ahí como medio infiltrado, pero hay que ser súper cuidadoso básicamente, y a la larga, en la mayoría de los casos, ese rechazo se revirtió. Entonces, finalmente como que se puede ir generando confianza a la vez que uno también ponga lo suyo, o sea, hay que comprometerse a ser súper claro en la retribución, o sea, que en el fondo a la gente le va a servir para algo eso. Uno desde su perspectiva tiene que también pararse en esa lógica, o sea, es como un intercambio, entonces ya ahí empieza a aparecer como algo más simétrico, que quizás nunca termina de ser completamente simétrico, pero ya se siente algo. Entonces yo mencionaba un poco que en esta escuela de formación iba a participar con una de estas cooperativas de consumo, que en el fondo ahí ese digamos como es la expresión, el resultado de ese proceso. Cuando como que ellos dicen, mira, en principio no nos interesaba tanto o sea, que ganamos nosotros con esto, si en realidad queremos pasar más bien piola. Pero ahora sí, yo creo que nos sirve y en el fondo te compramos el cuento y bien, en el fondo nos va a servir para vincularnos con otros actores, las que están en la misma tecla. Entonces, bien, pero como digamos con una ofertona ahí más o menos, claro, o sea, y genuino en el fondo, a eso me refiero. Y eso, y también hay que, a veces, en el otro caso, hay instancias, lugares donde definitivamente no se puede entrar, o por lo menos no se puede entrar tanto como en todos los niveles, porque, por ejemplo, viendo este tema de las cápsulas audiovisuales, había algunas organizaciones que, o sea, nosotros trabajamos con muchas, con algunas con mayor o menor intensidad, y a la hora de la producción de estas cápsulas audiovisuales, que por definición eran o sea, ahí se rompe, digamos, el anonimato, por así decirlo. Había claramente algunas que no les interesaba mostrarse tanto. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de que para esos productos en particular no podíamos contar con esto y tampoco, o sea, que teníamos que ser lo sumamente cuidadosos de que no digamos,
que no aparecieran, digamos, ni directa ni indirectamente. Entonces ahí también quizás hay instancias donde quizás no se puede entrar tanto. Pero en la mayoría yo creo que se va construyendo y digamos con esta lógica de win-win casi, una cosa. Gracias. Paula o Denise, no sé si quisieran complementar o tomar otra de las preguntas que han sido planteadas. Yo me gustaría, perdón, estoy un poco resfriada, estoy en el sur, hace frío. Sí, por lo que pude rescatar de las preguntas y las respuestas que se han dado, que una pregunta súper importante que decía Paula, ¿para quién? Pero yo también creo que es importante preguntarnos quiénes somos también, y cómo nos situamos dentro de la investigación que estamos realizando. Y posicionarnos también y dejar en evidencia esa posicionalidad o conocimiento situado. Por ejemplo, en mi caso, yo me posiciono como una mujer mapuche investigadora, que igual está, que es muy, si vemos en la totalidad de la academia, somos muy pocas las personas indígenas que están en la academia. Entonces siempre cuando voy a investigar, ahora estoy en terreno, claro, pasa esto de que, claro, cuando uno trata de entablar una relación, como ustedes decían, simétrica con las personas que estamos investigando, claro, hay este rechazo, como decía Alejandro, de no querer participar, porque hasta ahora, o hasta hace muy poco tiempo, la relación nunca ha sido simétrica. Y, por ejemplo, en este caso, las personas de pueblo originario siempre han sido sujetos de estudio, o sea, objetos, perdón, y no sujetos. Entonces, claro, es una tarea súper difícil de poder entablar esta relación simétrica y claro, y por otro lado, cómo poder disminuir o cambiar este extractivismo de conocimiento. Por un lado, igual darle cabida, darle voz a las personas que no son escuchadas o no tienen tanta voz en la academia. Entonces, yo también, no sé, quería contestar desde esa perspectiva también. Y claro, y también pensar qué tipo de conocimiento estamos construyendo, porque siempre, por un lado, y yo como experiencia igual, bueno, estudié en Inglaterra, todo lo que yo he discutido también tiene relación con los conocimientos como más occidentales. Entonces es difícil también, una tarea muy personal que he tenido es como, bueno, ya estoy discutiendo con estos autores y autoras, pero también debería discutir con otros que están en el sur global y poder bajar eso y que también sean parte de nuestra investigación y enseñanza también en la docencia. Alguien preguntaba qué podíamos hacer en el aula, no sé, también fijarse como quiénes son los autores o las autoras que estamos citando. ¿Son todos hombres blancos? ¿Son mujeres? ¿Son feministas? También pensar en esas cosas, que son pequeños detalles, pero yo creo que igual ayudan de alguna forma como un poco equiparar esto del extractivismo y poder masificar de alguna forma o diversificar la investigación. Eso, para no alargarme tanto. Gracias. Muchas gracias, Denise. A ver, yo diría solo una cosa, porque sé que estamos con poco tiempo y me surgirían muchas, pero ojalá podamos seguir conversando. Pero yo también pondría el acento ahora en este debate que estamos teniendo, a ver, ¿cómo decirlo? Pastelero a tus pasteles, ¿no? También, ¿no? O sea, nosotros también, y por una cuestión de genuinidad y coherencia con lo que somos, también nos hemos formado en un cierto saber, ¿no? Y nosotros, si nos sentamos a la mesa, es desde esa identidad, ¿no? Y tenemos que respetar también nuestra, así como la del otro, también ser coherentes y genuinos con nuestra propia identidad. También tenemos una formación, ¿no? Por eso, por ejemplo, en ESI el primer componente es evidencia, ¿no? Podemos discutir acerca del concepto de evidencia, pero bueno, en general, digamos, hacemos, y yo creo que no tenemos que renunciar a hacer investigaciones de alto estándar. O sea, la primera parte es esa, ¿no?
Y por eso, por ejemplo, cuando tú mencionabas tus investigaciones, por ejemplo, en COES hay toda una investigación que se ha hecho, a lo mejor estás en eso, no sé, sobre las élites, y es muy interesante porque ha sido una investigación hecha con estándares también de mucha calidad, digamos, y ha servido, yo creo, justamente por eso, porque ha utilizado metodologías que han sido muy validadas por, digamos, el contexto, ¿no? También, y los públicos de referencia y los actores involucrados, ¿no? Entonces, yo sí creo que nosotros, hay una parte de nuestra identidad que es esa, ¿no? Sentarnos a dialogar y involucrar a los actores desde el origen no implica diluir nuestra capacidad de hacer investigación de alto estándar, ¿no? Yo enrobustezco mis preguntas de investigación desde ese diálogo con los actores sociales relevantes, ¿no? Pero es obvio que cuando voy a implicar una metodología no voy a esperar que ellos la sepan, es decir, voy a flexibilizar mis metodologías en función de ese diálogo y de ese debate, pero las metodologías de investigación tienen que ser aplicadas con altos estándares. No sé, no puedo hacer como como generar una ambigüedad en ese campo. Yo por lo menos lo pienso así. Creo que nosotros, y si pienso, por ejemplo, en una de las investigaciones que desarrollamos, fue muy significativo transformar algunas de nuestras preguntas de investigación. Ampliar la pregunta de investigación, entrar en recovecos que la pregunta de investigación no tenía considerada. Pero bueno, después implementamos las metodologías, hicimos nuestra pega, digamos, nuestros pasteles, por así decirlo, ¿no? Y después, en el discutir los resultados, por ejemplo, en el otorgar significado a esos resultados también, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, sí fui ampliando algunos, involucré mucho más metodologías mixtas, me permitieron, digamos, un abordaje mucho más completo en el sentido de, había elementos como de estrategias más cuantitativas, otras más cualitativas, que me permitieron, digamos, eso. Pero obviamente es mucho más complejo, uno necesitaría días de 48 horas y no 24, entonces la investigación se hace también más lenta y estamos en contextos en los que los indicadores... Entonces también hay una tensión, yo quiero compartir con ustedes que esto que suena muy bien no es tan fácil de implementar en el contexto en el que estamos. Es verdad que ahora hay una conciencia desde ANID en un enfoque, digamos, mucho más de impacto, no diría tanto de incidencia, pero al menos de impacto, que ya es algo importante, de divulgación, etcétera, pero también no nos engañemos que estamos en un contexto en el que esto es todavía muy incipiente y que tiene un costo también personal en los equipos, que no es menor. Y solo para decir una palabra de tu pregunta, que es muy interesante, yo creo que ahí nos tenemos que colocar también en términos de lo que estamos generando intergeneracionalmente, ¿no? Bueno, yo hasta hace poco hacía también cursos de metodología de investigación, me gustaba mucho hacerlo, ¿no? Eran cursos de primero o segundo año. Y me quedé en esos cursos por un tiempo porque me gustaba mucho la oportunidad, digamos, de... mi primera clase generalmente empezaba les llevaba diarios del día, ¿no? Saquemos preguntas de investigación desde la... ¿no? Y después la última clase retomaba esas mismas preguntas de investigación que ellos habían podido extrapolar desde... Entonces, es verdad que metodologías de investigación, digamos, partimos de una serie de consideraciones, pero también yo creo que es como abrirnos a considerar el medio no como el lugar donde va a terminar mi investigación, sino también el lugar donde comienza mi investigación. Y yo creo que eso en ciencias sociales a veces lo damos como muy implícito, muy por sentado y no lo explicitamos lo suficiente. Eso. Muchísimas gracias por la conversación, por la disposición a caer estos temas. Me cuentan por internet que nos están amenazando con que el coffee se puede ir, y eso sería gravísimo. No. Entonces, yo quiero simplemente reconocer que hay unos comentarios acá en el chat muy interesantes que nos vamos a hacer cargo, vamos a seguir esa conversación para que lo sepan. Y les quería pedir un aplauso muy grande a nuestras invitadas y invitados.
Nos vemos en 10 minutos para la otra parte. Muchísimas gracias. En 10 minutos, pobre, cortamos el... Nos entusiasmamos. Ha sido parte de la torta. Está ahí al medio. Sí, no sé por qué hay música. No, No había una clase como de movimiento. Yo no decía que había clase, ya no sé. Ah, de veras sí, están ahí. ¿Sigue la sesión abierta? Ya, sí, deja de grabar. Ya. Ay, salió por aquí. Sí, mira, por aquí